Está. Empezar a grabar. Muchas gracias, Edgar, por apoyarnos con esta capacitación. Y pues bueno, pues el espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes, noches a todas, todos y todes. Para mí es un gusto poder compartir unas breves reflexiones acerca de un tema que es muy amplio, que tiene que ver mucho con algo que nos trastoca a todas, a todos y a todes, ¿no? Que tiene que ver con el tema de violencias de género. Y bueno, Isaac ya más o menos habló un poquito. Mi nombre es Edgar, soy psicólogo, soy sexólogo, terapeuta. Este, Me he dedicado a hacer procesos de acompañamiento a personas de la diversidad desde hace algunos años y bueno, colaborando con Impulso ya desde, no sé, desde hace algunos años que ya ni siquiera me acuerdo. Creo que más de 10, más de 13 años que hemos estado como en esta construcción de acciones precisamente para poder tocar, sensibilizar y poner a la mesa ciertos temas que como personas nos tocan, ¿no? Y digo que nos tocan en el sentido emocional, nos tocan en el sentido físico, nos tocan en el sentido de la vivencia de nuestras propias sexualidades, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de violencia de género, un poco desmontando mitos. Sí quiero mencionar que es un tema muy amplio, entonces vamos a tocar algunos puntos que considero que pudieran llegar a ser como importantes. Pero, pues sí, la realidad es que el tema de violencia de género es toda una formación y una deconstrucción que necesitamos hacer día a día, día a día a día. Sí, entonces hay maestrías, hay diplomados, hay hasta doctorados tan solo con este tema de violencias de género. Y bueno, pues el día de hoy yo quiero como tocar algunos puntos referente precisamente a este tema. Vamos a estar abordando como un poco acerca de lo que es un poco la violencia de género, algunos tipos y modalidades, alguna deconstrucción y corrección de mitos y como esta toma de conciencia. Al finalizar, yo les puedo compartir mi presentación sin ningún problema, ¿va? Bueno, me gustaría que pensáramos, que reflexionáramos, ¿qué imaginamos? Sobre todo, ¿qué hemos escuchado o qué sabemos cuando escuchamos el concepto violencia de género o violencia y sobre todo violencia de género? Y me gustaría que, pues, este rato que vamos a estar aquí, pues, fuera una co-construcción pues de ambas partes, ¿no? De allá para acá y de aquí para allá. Entonces, sí me gustaría como que me ayudaran como a quién le gustaría participar, qué ha escuchado, ya sea que abra su micrófono o ya sea que vaya poniendo como en el chat, ¿no? Que ha escuchado, que saben, que conocen. Me parece que muchas, muchos y muchas ya conocemos o ya hemos vivido, tanto a la mejor académicamente como vivencialmente algo de este tema que vamos a poner aquí en la mesa. Entonces, ¿qué hemos escuchado? ¿Qué sabemos acerca de esto? A ver quién me ayuda. A ver, ¿quién alza la mano? A ver, por aquí creo que en el chat vamos a ver si Adrián dice saludos desde Guanajuato. Va, Bella. Adelante, Bella. No sé si se me escucha, ¿si me escuchan? Sí, te escucho muy Bueno, bien. ok. Sí. Bueno, yo creo que violencia de género es la violencia en- que se sufre a través de tu identidad de género. O sea, tanto por ser mujer, que en este caso es el embrismo, el sexismo, la misoginia. Tanto un hombre cisgénero también puede sufrir violencia en razón de género por todas estas ideas de machismo que también le afectan a los hombres, que no solo le afectan a mujeres, y la transfobia. Yo creo que también sí es un tema de violencia de género y no solo de discriminación, porque es un tema en donde está implicada tu identidad de género. O sea,
toda violencia de género tiene que ver a través de tu identidad de género y no siempre todo el tema de género tiene que ver con identidades trans o temas Ujú, de mujeres o temas de feminismo, porque, bueno, yo al menos por lo que he visto en como a lo largo de mi vida es que el tema de género o violencia de género a veces lo toman como sinónimo o para siempre abordar temas de feminismo y, o sea, se entiende. De ahí parte mucho el cuestionamiento porque los estudios eh, feministas fueron antes de los estudios de género y ujú, gracias a los estudios feministas se dieron los estudios de género. Pero correcto. aún así, pues yo creo que para como deconstruir y ampliar todo este tema, sí, pues no, o sea, no solo existe violencia de género como sinónimo a lo que va a Ujú. pasar con los temas de violencia hacia la mujer, pues porque no solo son violencias que sufren mujeres, pues. Así es, ¿no? Creo que mencionas cosas muy interesantes, Bella. Primero, como esta evolución que ha tenido el concepto de violencias de género, en donde a lo mejor inicialmente, por toda esta cuestión de brechas, que hay y que sigue habiendo y que hubo en su momento como un auge principal, se dio pauta a pensarse que las violencias de género solo se le acuñaba a una población en específica, que en este caso era el tema de las mujeres cisgénero, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, ¿no? Con estos estudios feministas, con esta perspectiva de género, con toda la evolución que hemos tenido con respecto al tema de los derechos humanos, el concepto de violencias de género, ¿sí? Ha abarcado una infinidad de temas. Por lo mismo yo decía al principio, este es un gran abanico, ¿no? De posibilidades y de temas que necesitamos analizar. Sin embargo, gracias a esa evolución es que podemos tener como estos espacios, debatir, en donde nos podemos incluir la gran diversidad de personas independientemente de nuestra orientación, nuestra identidad y nuestra expresión de género, ¿no? Es decir, ha sido un concepto que ha ido evolucionando y que ha ido integrando, ¿sí? Tanto a las diferentes orientaciones, identidades y expresiones. Así es, ¿no? Es algo muy interesante y que de alguna u otra manera cabe y la base principal como de todo este análisis tiene que ver con cómo nos han formado como personas. Es decir, cómo debemos actuar, cómo debemos pensar, cómo debemos vivirnos, pero desde un ejercicio de poder. Y para poder analizar precisamente el tema de violencias de género, tenemos que reflexionar mucho el poder, las jerarquías, ¿no? Claro, estas jerarquías sociales construidas, e impuestas, pero también introyectadas en cada una de nosotras, nosotros y nosotros. Muy bien. ¿Alguien más quisiera compartir qué entiende, qué escucha o qué identifica cuando aparece el concepto violencias de género o violencia de género? Sí, Pineda. Hola, sí, mucha gente se puede confundir que violencia de género es solo física, ¿no? Pero realmente hay muchos tipos de violencia de género, psicológica, económica, de vivienda, este, y no es de que te agredan a ti, puede ser indirectamente. Por ejemplo, hoy se está dando mucho que las parejas cuando se separan se desquitan con los hijos, se llevan a los hijos, se llevan a los perrijos, a los gatijos, los van y los abandonan por allá. O sea, ya no es solo física, ya existen este tipo de violencias de diferentes maneras. Y sí, llegan a causar bastantes daños, bastante daño psicológico también, que puede llegar a ser un trastorno de psicodepresivo, aislamiento, ansiedad, en el cual necesitamos no solo ayuda psicológica, sino también ayuda psiquiátrica para poder salir de esta situación que a veces no nos damos cuenta ya hasta que estamos hasta el fondo, al borde
puede llegar hasta el borde de la muerte. Gracias. Correcto. Correcto, Pineda. Muchas gracias por ese comentario. Y aquí se vuelve a abrir el abanico de posibilidades, ¿no? Muchas veces pensamos que la violencia tiene que ver con algo que se ve, algo visible, ¿no? Algo que se nota, pero hay un gran abanico de posibilidades, ¿no? De características que de alguna u otra manera necesitamos tomar en cuenta para poder como identificar que estoy viviendo una situación que puede ser dañina para mí, ¿no? Con un impacto psicológico, con un impacto médico, con un impacto que incluso me puede llegar a generar precisamente esta atención, ¿no? Ya sea de un orden médico-psiquiátrico, ¿no? Entonces, sí es muy importante esto que menciona Pineda porque existe actualmente toda una clasificación de tipos de violencia que vamos a ver y que vamos a tomar como de manera muy general, ¿no? Bueno, con esos dos comentarios me gustaría contar como una pequeña historia, ¿no? Como un poco para poder identificar si esto que en algún momento vemos aquí, escuchamos aquí, nos es parecido a algo que en algún momento hemos vivido o escuchado, o para que también podamos identificar algunos tipos de violencia. Y está muy pequeño, dice así. Hace algunos meses, Alex comenzó una relación con alguien de su entorno laboral. Al principio todo fluía bien, pero poco a poco su pareja empezó a hacer comentarios sutiles como, mejor no salgamos juntos, no quiero que la gente hable, o tú sabes que esto no lo entenderían en mi casa ni en la tuya. Alex ha dejado de asistir a reuniones con amistades eh, por pedido de su pareja, quien le insiste en mantener su relación en secreto. Cada vez que Alex se muestra afectuoso, incluso con un simple mensaje de cariño, su pareja se enfada o lo ignora por días. Cuando Alex intenta hablar sobre sus sentimientos, la respuesta siempre es la misma. No hagas drama, no seas exagerade. Esto es lo que hay. Últimamente, Alex se siente confundida y culpable por querer más claridad y ha empezado a pensar que tal vez lo que siente no debería sentirse. Bueno, esta es una breve historia. Quiero que la reflexionemos un poco y a continuación vamos como un poco a reflexionar de manera grupal, ¿no? ¿Qué formas de violencia podemos identificar en esta historia? ¿Qué efectos emocionales está teniendo esta situación en Alex? ¿Cómo influye a lo mejor esta parte del secreto o la falta de reconocimiento en la dinámica de poder en la relación? ¿Por qué crees que Alex no se atreve a hablar, ¿no? con otras personas sobre lo que le pasa? ¿Y cómo podríamos acompañar a alguien en una situación así sin presionar ni invadir? Entonces, vamos pensando, ¿no? Como en las posibles respuestas, ¿va? ¿Qué formas de violencia podemos identificar en la historia? ¿No? Me regreso un poco a la historia. Entonces nos habla de Alex que comenzó una relación en el entorno laboral. Al principio todo fluía bien, pero empezó a hacer comentarios sutiles, no, esta persona, que era su pareja, como mejor no salgamos juntos, no quiero que la gente hable, ¿sí? Como desde esta bandera a lo mejor de, hay que cuidarnos, ¿no? Porque luego muchas de las veces se agarran como banderas de ese estilo. Alex ha dejado de asistir a reuniones por pedido de su pareja, ¿no? Cuando se muestra afectuoso, incluso con un simple mensaje, la persona o la pareja le dice, no hagas dramas, ¿no? Y entonces, pues Alex se siente muy confundida y culpable, ¿no? Porque quiere tener más claridad sobre lo que hay en la relación. Incluso en algunos momentos piensa que esto que siente no debería de sentir. Entonces, por aquí
Voy a empezar a leer algunos comentarios. Hay violencia psicológica, social y laboral, emocional y psicológica, violencia verbal. A ver, me gustaría escucharles de su voz, ¿no? Por ahí dicen control e inseguridad, ¿no? A ver, vámonos de una por una. Formas de violencia que identificamos, ¿no? Ya comenzamos aquí como un poco a escribir, pero a alguien le gustaría abrir el micrófono, compartir, ¿no? Por ejemplo, Soto o Tabata, no sé, o Bañuelos, quien quiera abrir su micrófono y compartir. Hola, Ujú. Hola, soy Tabata. Tabata. Ah, sí, control y ¿qué puse? Ay, se me fue. Inseguridad. Control e inseguridad, ¿no? Le está como plantando esa semillita, ¿no? Ujú, Tratando de controlarla, como de, pues, podría decir también como que la está cosificando, ¿no? Al querer que sea solamente o estar solamente con él, ¿no? ujú, ujú. Ok, entonces hay un cierto tipo de control y en ese control hay como ciertos mensajes, ¿sí? Para que la persona a lo mejor solo haga lo que desea la otra persona, ¿no? Hay una cosificación, ¿no? En el control, ¿sí? Como tú lo dices, como un poco para que haga para que piense, haga, actúe, ¿no? Como la otra persona así lo desea. Muy bien. Exacto. Bella. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Gracias, Tabata. Va a salir la bodringa, pero bueno, también manipulación, pero Ujú, a la chaviza le hizo hoy en día gaslighting. O sea, que estás exagerando o las cosas no son así a como tú las ves. Entonces, pues ella se está sintiendo como que muy, como de que, ay, pues qué raro, porque pues si yo me siento mal, como porque tú ves las cosas de esa otra forma, me dices que estoy exagerando, que no lo vea de o que no me sienta mal, pues cuando pues obviamente son cosas que pues sí tienen implicaciones emocionales para esta persona. claro, sí. A ver, yo quiero llegar como a preguntar aquí, ¿está viviendo algún tipo de, o sea, sí está viviendo violencia o es una cuestión a lo mejor que Alex necesitaría revisar, ¿no? Digo, ahora la chaviza dice, es que eres bien intensa, intenso o intense, ¿no? Pero así como está plasmado la historia, ¿sí realmente estaría viviendo o se estaría viviendo violencia? Sí, pero ¿Sabes? evidentemente la persona a la que le están ejerciendo violencia, no sabemos realmente qué siente o así, porque no está hablando solamente de cómo Ujú, ejercen violencia en ella. claro. No está hablando la parte afectada. O Ujú, sea, solamente está ujú, dando la ejemplificación de lo que le hace vivir, más no habla de la persona o sea, de cómo le está afectando a la persona a la que se le está ejerciendo toda esta violencia, ¿no? ujú. O sea, la otra parte no está hablando, solamente habla un poco la parte afectada, aunque sí se empieza a sentir como un poco confundida y culpable, ¿no? Ok, va. Aide. Yo tengo una pregunta, pero no sigue siendo una forma de violencia, aunque Alex no se dé cuenta de que le están haciendo gaslighting o minimizando sus sentimientos, Ujú. ¿Por qué? porque, bueno, usualmente nos pasa que no vemos la violencia que ejercen sobre nosotros hasta que salimos de esa situación. Pero Ujú, si le dice que no les pueden ver juntos y que y dice que es un intense y cosas así, está para mí que es como violencia emocional o psicológica, porque está duro, ujú, chingue y chingue con una cosa, minimizando lo que Alex podría sentir o pensar de sí mismo, y entonces también está vulnerando su autoestima, y entonces es más fácil de controlar o de hacerle otras cosas cuando empiezan a, tú, uno se empieza a cuestionar su propia valía.
Correcto. Llegaste a un punto exactamente al que yo quería llegar, ¿no? Mucha de esta situación del tema de las violencias, ¿no? Que no reconocemos, ¿sí? Pueden ser una línea muy delgada, este, entre cuidarme, por ejemplo, de algo en específico y esta cuestión, por ejemplo, de transgredir la cuestión de derechos, ¿sí? Porque, por ejemplo, como tú bien lo comentas, ¿no? Aquí ya hay una afectación donde se está minimizando precisamente un estado emocional, ¿sí? Entonces, muchas de las veces, ¿sí? Tenemos como ciertas situaciones sobre todo a lo mejor en pareja o en familia o en la escuela, que desde la buena onda, ¿no? O desde esta, como para cuidarnos, como yo lo decía hace rato, empiezo a generar en mí una especie de cambio, pero eso me afecta, ¿sí? Porque está disfrazado a lo mejor como buenas intenciones, entre comillas, ¿no? Es por eso que se toma la cuestión de cómo impacta el secreto, ¿no? Que el efecto emocional, claro que tiene que ver con la confusión y la limitación precisamente de esta expresión, ¿sí? De las emociones, ¿no? O del cariño, del afecto, entre algunos otros, ¿no? Ahorita retomamos un poquito más, ¿no? Jimena con X. Espérense porque luego no me escuchan porque esta madre no le sé mucho. ¿Ya? Ujú, Ok, ujú. bueno, ¿cómo están, plebes? Buenas tardes desde acá de la ciudad de Culiacán. Pues, en respuesta a la pregunta, pues creo que nos ha pasado mucho a las personas trans en general, que vamos siguiendo poquito a poco, que todo empieza un poquito mejor y termina por ser lejos de estar mejor. Y para que nos damos cuenta ya estamos, rumbo a la chingada, ¿no? Generalmente. Eh, Una de las preguntas que me gusta es que, ¿cómo influye el secreto en la falta de reconocimiento dinámica de la relación del poder? Yo pienso que las personas trans, al menos en mi experiencia y la experiencia próxima de mis compas, es que Ujú. generalmente aceptamos de un inicio como esta relación como en secreto. Esto es lo que va Exacto. como por descontado. Lamentablemente, parte de sabernos como incluso hasta la otra, ¿no? Hasta migajeras, ¿no? De pensar que jamás en nuestra perra existencia podríamos conocer a alguien que fuésemos en horizontal una relación. Ujú, Entonces, muchas ujú, tenemos relaciones de inicio hiperverticales y siempre somos la parte de abajo, ¿no? La ujú. parte mucho más oprimida. Es como una forma que nos hemos cuestionado apenas hace muy poquito, ¿no? De por qué nos relacionamos. ¿Cómo afecta el secreto? En esa historia en particular, te puedo decir es que ya no le es suficiente. Si en algún momento al personaje le era suficiente no decirlo, ya es evidente que hoy sí lo quiere hacer, que Claro. quizá en un principio fue como, ah, bueno, no hay ningún pedo, igual este es uno cuaja, pues cada quien soldado, y pues no digo que no te conozco, pero si ya es algo más formal o algo con más tiempo, o ya tengo yo el deseo de decirlo, empieza pues ya a limitar, ¿no? Porque de pronto, Ujú, pues es no poder decirlo yo, que tú decidas mantener el anonimato de nuestras relaciones, una relación tuya, personal, válida, en tu trabajo, tú sabrás, pero que yo ya no puedo platicar que yo tengo una relación, pues ya es un poquito invasivo, ¿no? Nada raro, ujú. pero sí invasivo. Así Eh, es. ¿Por qué creo que Alex no se atreve a hablar con otras personas? Creo que en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, incluso me cuento entre ellos, de pronto justo esto no lo pensamos mucho, decimos, ay, güey, pues ¿qué esperabas, no? De alguna forma asumimos que tendría que ser así. Y Claro. no, pedir ayuda no es simple y sobre todo en un entorno en que ayudar no nos es fácil, de pronto no está como tan simple. La última pregunta es, ¿cómo podríamos acompañar a alguien en una situación así sin presionar ni invadir? No tengo una respuesta. Creo que siempre mis acompañamientos han sido un poquito invasivos y presionantes. Trato de que Ujú, no sean así, por supuesto, pero lo que tengo es lo que doy y lo que ofrezco, ¿no? Para acompañamiento. ujú, ¿Cómo creo que debería ser así solo con el puro texto? Pues yo siempre les recomiendo vayan a terapia. No ujú. sé cuál la que te funcione, caracoles, no sé, pero ve a terapia, o sea, Genial. y plantéate con tu terapeuta un objetivo y un tiempo. Y si no jala, chingada Claro, a su madre, cada quien por su lado, te busca otro terapeuta. Entonces, si tu claro. terapeuta, el que sea, si es tarot, es con caracoles, si es lectura, no sé, de pelos de la nuca, pues nada más planteate, oye, tengo este pedo,
tengo esta sensación y desearía estar en este tiempo. No, pues creo que para este tiempo tienes que venir a 3 sesiones por semana. Bueno, en este otro tiempo, pues 2 sesiones por semana. Y si no avanza, chinga su madre, no es para ti. Y le pones Claro, de esos pesitos y centavos en otra terapia, pero ve a terapia. Siempre digo, a ver, yo en el caso que me la cobran, doy un acompañamiento, pero como dos ciegas, una ciega y a la otra, porque tampoco no soy terapeuta. Y uno hace lo ujú, que puede, pues, comparte la experiencia de la vida y dices, güey, no, pues por aquí hace esto, por aquí hace aquello, pero pues tampoco no quiero ser terapeuta. Yo claro. generalmente les digo, a ver, güey, ve a terapia. Yo te pongo una recomendación, pero muy seguro te vas a terminar más jodida que yo. Yo no doy recomendaciones profesionales, yo no soy profesional. Soy Ujú, sobreviviente a muchas cosas, pero no soy profesional. ajá, ajá. Siempre es como podemos acompañar a alguien en una situación así sin presionar e invadir, es invitarle, pero también ayudarle, ¿no? Solo invitarle a terapia, y si tiene alguna dificultad, como por ejemplo, oye, esas que no me encanta, a ver, güey, mira, creo que estas baratas o estas que cuestan menos, o tengo una compa que te pueda ayudar, o veamos cómo sí, Ujú, ¿no? Pero siempre decir, güey, tienes que tener ayuda profesional para eso. Creo que lo menos así es. invasivo, y estarle recordando, mira, güey, no te voy a escribir porque no te quiero estar chingue, 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 pero pues estoy al pendiente. Igual una vez al mes te voy a escribir para ver, para vernos. Sí, no quiero estar como sobre ti, pero quiero que sepas que no, que mi ausencia no es desinterés, sino como te sientas más Ujú, cómodo porque tienes que fluir, pues a final de cuentas, ¿no? Entonces, excel- mi recomendación es, vayan a terapia, plebes, la que sea, pero que les funcione. Me encantó eso de los pelos de la nuca. Quiero ir a ese tipo de terapia. Porque yo sabía que era más de abajo. No, pero mira, los jalones de la pera en la nuca con la mandíbula, uff, no sé qué andas haciendo. Ajá, así es, ¿no? Fíjate. Yo pongo este ejemplo y me gusta mucho empezar con este ejemplo porque podemos rescatar muchas cosas de aquí, ¿no? Primero, reconocer que la violencia no solamente es física, y ahorita vamos a hablar de ello, que tiene un efecto emocional, cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de violencia que hay algo que en la población de la diversidad, independientemente de la orientación, la identidad o la expresión, necesitamos trabajar y que es esta indefensión aprendida. Muchas de las veces, ¿no? La gran mayoría de nosotras, nosotros o nosotres, asumimos cosas en la vida porque es por lo que nos toca, ¿no? Nos toca, ¿sí? Y entonces necesitamos empezar a trabajar, ¿sí? Esa sensación de valía personal, ¿sí? Para eliminar la visión de la indefensión aprendida, ¿no? ¿Para qué? Para poder poner límites, para poder de alguna otra manera poner mi postura, ¿no? Etcétera. Y de la misma manera empezar a hablar, ¿sí? Muchas de las veces no hablamos precisamente por ese miedo a que, bueno, es que como soy, no sé, trans, como soy no binario, como soy gay, como soy bla, 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 ¿sí? Entonces, ¿sí? No me van a hacer caso. Y entonces lo que necesitamos empezar es generar este proceso de acompañamiento. Y como lo dice Mónica, a veces, la gran mayoría de las veces, sí, pues es como difícil, ¿no? Como poner un tiempo en específico, pero sí hay como ciertas metas, ciertas estrategias que podemos tomar a corto, mediano o largo plazo, pero algo muy importante siempre es evaluar que mi vida no se encuentra en riesgo, ¿no? Es una parte importante. Entonces, bueno, pongo entonces esta historia porque cuando hablamos de violencia, ¿sí? Sobre todo violencia de género, tiene que ver con este acto de uso de fuerza o poder. Aquí es donde nos vamos a centrar. Nos vamos a centrar en esta cuestión de la fuerza o el poder que puede resultar nocivo en algún daño físico, sexual, psicológico, incluidas las amenazas, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, ¿sí? O cualquier otro que ocurra en la vida pública o privada, ¿sí? Entonces es un ejercicio de poder o de fuerza que puede estar impactando en diferentes áreas de nosotras, nosotros o nosotres. Y la violencia de género, pues sí es un problema social que es persistente, que aún sigue, que ha estado de alguna otra manera ganando mayor visibilidad y reconocimiento en las últimas décadas,
Porque como bien lo decía uno de los comentarios iniciales, ¿no? Los movimientos feministas, más los movimientos de la diversidad, ¿sí? Han generado, ¿no? Una pauta importante de hacer visibles estas violencias. Sobre todo, ha trastocado el tema de las leyes y las políticas, y eso ha dado pauta precisamente a visibilizar, ¿no? Lo que en algún momento, día a día y constantemente vivimos, ¿no? Cuando de violencia se trata. Entonces, la violencia de género se relaciona con nuestra historia, con nuestra educación, y la forma en cómo nos han enseñado a ser hombres y mujeres. Y tomo este concepto porque al final es un concepto binario social que está ahí, ¿no? Porque hasta ahorita nadie nos ha enseñado a ser personas en la vida, ¿no? Nos han enseñado a ser hombres y mujeres y a partir de esta situación necesitamos ir a como reflexionando, es cómo aprendí a ser mujer, cómo aprendí a ser hombre o a qué eran los hombres y las mujeres, cómo son o cómo tienen que vivirse, ser, comportarse las personas de la diversidad sexual, cómo eran las mujeres en mi familia y cómo eran los hombres de mi familia, ¿no? Si empezamos a reflexionar mucho estas preguntas, que claro, nos podría llevar toda la tarde, noche, ¿no? Sí, hacer como todo un análisis de esto, pero nos podemos dar cuenta que vamos a tener ciertas creencias y pautas de comportamiento con respecto a cómo debo vivirme y de alguna otra manera vincularme con las demás y los demás, ¿no? Por lo tanto, aprender a ser hombre, mujer, ¿no? Persona o yo misma mismo es un aprendizaje social, ¿sí? Es un introyecto y el cual vamos aprendiendo consciente e inconscientemente, desde lo que vemos, ¿sí? Como de lo que nos dijeron, como muy exacto, ¿no? La familia, cómo era que tendríamos que comportarnos, sentir, vivir, ¿no? Digo, tan es así que identificamos como ciertas diferenciaciones, ¿no? Con respecto a comportamientos del hombre y la mujer, ¿no? Y claro que todo esto tiene que ver con el sistema binario, ¿no? Esta visión del sistema sexo-género, ¿sí? En el cual se norma, ¿sí? O se pondera, ¿no? Como una visión única de relaciones. Y todo lo que se salga de esta norma, pues entonces va a estar o va a caer en un sistema de prohibiciones, y obviamente de derechos diferentes, porque no nos adecuamos, ¿no? Como a esta estructura binaria. Y uno de los puntos importantes, ¿no? Tiene que ver mucho con esta cuestión de la diferenciación entre el sexo y el género, ¿no? Como tal. ¿Sí? Distinguir entre el sexo y el género, pues tiene la finalidad de rescatar esta diversidad, ¿no? De personas y de cuerpos, ¿no? Hoy sabemos, ¿no? Que este sistema sexo-género tendrá que verse y estudiarse de una manera separadita, ¿no? ¿Por qué? Porque culturalmente, pues ha entrado en en un binarismo o en una dicotomía que ha generado precisamente una heteronormatividad o una cisnormatividad, ¿no? Y que eso, pues claro, genera o repercute en una cuestión de violencia, discriminación y violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, existen ideas preconcebidas comunes y cotidianas que reflejan nuestra visión del mundo y esas van a estar muy extendidas, ¿no? Por las diferentes áreas en los cuales nos podemos desenvolver, ¿no? Como la escuela, la familia, el contexto social, ¿no? Y que van a ejercer, claro, un impacto, ¿no? Consciente o inconsciente pues precisamente en todas las personas. Y aquí es cuando podemos hablar van a generar estereotipos, van a generar roles, ¿no? Van a generar esta diferenciación del género, pero desgraciadamente vistas, ¿sí? Desde una hegemonía, ¿no? Desde una visión completamente
patriarcal. Y pues vamos a encontrar diferentes reforzadores, ¿no? De este binarismo. El modelo religioso, el modelo biomédico, el modelo psicológico también, medios masivos de comunicación, ¿no? Que de alguna otra manera van a estar reforzando, ¿sí? Esta visión del binarismo. Y la misma socialización de la cultura, ¿sí? Y la poca información en educación para la sexualidad y perspectiva de género, pues van a ir haciendo que estas ideas preconcebidas de cómo ser desde esta visión de género solo sean binarias. Y en ese sentido, pues va a incrementar todas las violencias de género, ¿sí? Entonces, violencias de género tiene que ver con esta creencia de superioridad y por ende la existencia de un ejercicio de poder sobre otra persona, ¿sí? En este sentido, desde esta visión, muchas personas podemos estar viviendo una gran diversidad de formas de violencia, ¿sí? De acuerdo a las características específicas que en algún momento pues yo me pueda estar viviendo, ¿no? Vamos a encontrar mujeres, ¿no? Personas de la diversidad sexual, personas no binarias, ¿no? O personas, ¿no? Que no se adaptan, ¿sí? Al modelo hegemónico de masculinidad, sobre todo de hombres, ¿no? Que de alguna u otra manera, como no te adaptas, ¿no? Como te sales de la norma, entonces y como hay una creencia de superioridad, entonces muchas de las veces se piensa que se tiene el derecho a ejercer este control, esta manipulación, este ejercicio de fuerza, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, obviamente todo esto va a estar generando que todas, todos y todes, pues tengamos un proceso de vulnerabilidad, ¿no? Y entonces esta vulnerabilidad impactará en lo personal, familiar, educativo, laboral, económico, en la salud y y en lo social. Hay varios autores que, por ejemplo, ya hablan de esta vulnerabilidad, de estas ideas preconcebidas, ¿no? Vinculadas sobre todo como a estereotipos o a creencias, ¿no? Que impacta directamente como una manera de estigma, ¿no? Sobre la salud, en la familia, el acoso, da pauta a esta deserción, por ejemplo, escolar, a la discriminación en el empleo, ¿no? Al abuso policíaco y muchas otras más vulnerabilidades a las cuales nos podemos estar encontrando, sobre todo cuando pertenecemos a un abanico de posibilidades, ¿no? Denominadas diversidad sexual o diversidad sexogenérica. ¿Sí? Digo, de manera general, ¿no? Mujeres trans pueden estar viviendo como acoso, no como acoso, más bien en la calle, familia, trabajo, universidades, ¿no? Servicios de salud, etcétera. Hombres trans pueden estar viviendo esta invisibilidad social, ¿no? O estos pocos espacios, ¿no? Como un poco para poder como generar, ¿no? Una atención a la salud, ¿no? Etcétera, etcétera. Y digo, solo de manera general, pongo solo de ejemplo estas dos poblaciones, cuando la realidad, pues todas las poblaciones podemos estar viviendo una gran, vulnerabilidad. Y entonces, ¿dónde se va a producir precisamente estas violencias de género? Pues en todos los contextos, ¿sí? Tanto en los espacios públicos como privados, porque al final la violencia se produce en todos los espacios y esferas de las diferentes interacciones humanas que en algún momento tenemos, ¿sí? Y además, esta situación, ¿sí? También va a irse sumando con otras características que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, algo que necesitamos como tener muy claro es que cuando hablamos de violencias de género, es este uso de la fuerza o ejercicio de poder, ¿sí? Por no cumplir ciertos estereotipos socioculturales, ¿sí?
aprobados socialmente como normativos, ¿no? Y que tienen que ver con esta visión patriarcal. Y a partir de eso, ¿sí? Se van a estar generando diferentes tipos de violencia, ¿no? La física, que tiene que ver ya con empujones, cachetadas, jalones, ¿no? Patadas, golpes, bla, bla, bla. La psicológica, que tiene que ver con humillaciones, burla, descalificaciones, el silencio condenador, ¿no? Entre algunos otros. La parte de violencia sexual, que son prácticas desagradables o dolorosas sin consentimiento, ¿no? Pero que incluye también la celotipia, abuso sexual o violación. La económica, como bien lo decían hace rato, ¿no? Como no dar dinero, controlar los recursos. Hablamos también de violencias simbólicas, que tiene que ver con reforzar los estereotipos. Ay, déjenme cargar mi máquina. Los estereotipos. Ahí voy, porque se me está descargando mi máquina. Ah, ujú. Ahí voy, ya. ¿Sí? Y algunas otras que se han incorporado, sobre todo con esta evolución que hemos tenido, ¿no? Con esta era digital, por ejemplo, la violencia digital como tal, ¿no? Que tiene que ver con todas estas humillaciones, pero en redes, ¿no? O utilizando cualquier medio digital. La parte de la violencia institucional, que tiene que ver con lo que no hacen las instituciones de gobierno, la falta de acceso a la salud, los programas, ¿no? O las revictimizaciones que en algún momento hacen cuando una institución gubernamental está dando un servicio, ¿no? Y cuestiona muchas como de nuestras características, ¿no? O vestimenta, o simplemente es como em, manda como ciertos mensajes que es por, ¿no? Esta cuestión de nuestra orientación, nuestra identidad o nuestra expresión, ¿no? Que luego algunos otros autores también hablan de microagresiones, ¿no? En nuestro discurso, que vamos como un poco generando como ciertos estereotipos a la hora de decir, ay, bueno, eso te pasa por traer el cabello largo, eso te pasa por haber, por tener las uñas pintadas, ¿no? Y tener a lo mejor como otras características que no van acorde a lo que tú deberías, ¿no? Está también la violencia obstétrica, ¿no? Que tiene que ver con este trato deshumanizado y muchas otras más, ¿no? Que en algún momento vamos a como encontrar en el proceso. Sin embargo, algo que también es importante reflexionar es que hay un concepto que se llama el concepto de la interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de nuestro género, nuestra identidad, nuestra expresión o nuestra orientación, necesitamos revisar como un poco estas cuestiones de las interseccionalidades, que son como estas etiquetas sobre las etiquetas que ya tenemos y que van a depender mucho, ¿no? De mi estatus social, de mi procedencia, ¿no? De si tengo dinero o no, si vivo en una colonia X o no. Es decir, se va sumando interseccionalidades que hacen que la violencia de género pueda ser más evidente, pero sobre todo con un mayor impacto psicoemocional en las personas. El concepto de interseccionalidad fue acuñado en los noventas aproximadamente y por Kimberly. Kimberly Crenshaw, algo así, ¿no? Quien hace un análisis sobre
cómo estas características, ¿no? De nosotras, nosotros, ¿no? Y de nuestro contexto van sumando a las diferentes desigualdades y que de alguna u otra manera van a ponernos más en una situación de vulnerabilidad. Ya la CEDAW, en una recomendación de la numeralia 28, de una recomendación que es la recomendación general del número 28 de la CEDAW, destaca que la centralidad precisamente del concepto de interseccionalidad es un apartado importante en el abordaje a las violencias, ¿no? Que también es señalado como una discriminación de género que está unida precisamente como a otros factores, pero su base es esta creencia, ¿no? Y que volvemos a la parte anterior, ¿no? Es una creencia que depositamos simplemente en el otro, la otra o el otro por creer que el otro, el otro o la otra es diferente a mí. ¿Sí? Y que entonces esta discriminación por motivos de sexo o género también puede afectar a todas las personas, ¿sí? Y que por lo tanto necesitamos empezar a reconocer y prohibir en nuestros diferentes instrumentos jurídicos, pues estas acciones que refuercen como esta cuestión de la discriminación, las violencias y esta cuestión de el análisis de las interseccionalidades, ¿no? Como para tener una visión como más equitativa y que si no vemos, ¿no? Como estas interseccionalidades, pues vamos a dejar como en desprotección a las personas como tal, ¿no? Entonces, hasta ahorita, mucho como de lo que yo he comentado tiene que ver con esto, ¿no? Con el poder, el cómo yo uso el poder, ¿no? A partir de mi creencia de superioridad, ¿no? Cómo lo uso ante el otro o la otra. Y entonces el término violencia, ¿no? Puede estar se vinculando en acciones llevadas, pues desde el poder, ¿no? Para cohibir, impedir algo, prohibir, limitar, ¿no? Sí, y claro, tiene un impacto tanto en lo personal, en lo social, pero también en las políticas públicas. ¿Sí? Y entonces, en este sentido, este diagrama nos muestra cómo la violencia que se sustenta en el poder puede tener precisamente una característica sociopolítica ante la falta, ¿no? Como de acciones jurídicas o personal a través de nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, ¿no? O en lo sexual, pero que al final es una forma simplemente de control, ¿va? ¿Sí? Que necesitamos empezar a reflexionar, ¿no? Y bueno, ahí, aquí está. Algunos puntos que ya estuvimos como un poco como transversalizando, por ejemplo, la deconstrucción de los mitos, ¿no? Esta cuestión de la deconstrucción de los mitos implicaría como ubicar, ¿no? Por ejemplo, un mito, yo pongo 5 mitos nada más, ¿no? Por ejemplo, un mito dice que la violencia de género solo afecta a las mujeres heterosexuales y cisgénero, ¿no? La realidad es que afecta a todas las personas, ya lo comentábamos, ¿no? Por ejemplo, una mujer lesbiana amenazada con ser sacada del closet, ¿no? Un hombre trans golpeado por su pareja por su identidad, un hombre heterosexual manipulado emocionalmente por su esposa, son formas, ¿no? De violencias de género. O sea, la visión principal de esto es que la violencia surge a partir de una desigualdad de poder, ¿sí? Como tal. O sea, vamos como en la visión de que lo importante que tenemos que analizar es la cuestión del poder, ¿no? Otro mito es que si no hay golpes, no hay violencia de género, ¿no? Pues claro, hay muchos tipos de violencia psicológica, económica, sexual, digital, ¿no? Por ejemplo, mujeres trans pueden ser ignoradas y desvalorizadas, hombres gays pueden ser obligados incluso también a tener sexo sin consentimiento, una mujer cis puede ser a lo mejor chantajeada con fotos íntimas por su ex, o sea, son formas de violencia. Y el daño no siempre es visible, ¿sí? Sino que existe toda una forma de violencia que afecta profundamente a las personas, ¿no? Adelante, Jimena.
Me queda claro que es violencia, no tengo tan claro que tenga que ver con razón de género, las que sitúas. No digo que sean menos graves ni menos urgentes de atender, pero ¿de qué forma un hombre gay obligado a tener sexo sin consentimiento tiene que ver con su género? Asumo con que es hombre. O sea, ¿de qué forma Sobre esa todo, violencia en sí, sí, particular es de claro, sí, género, sí, no? sí, sí, Violencia sí, sí, es, o sea, y sí, gravísima, por cierto, es violación, pero me refiero a que tiene que ver con el género, ¿no? con el género. Fíjate que de la cuestión del género tiene que ver con esta creencia del cómo debes de ser, actuar, pensar y sentir. Se piensa que el hombre gay siempre tiene que estar como disponible al sexo, por ejemplo. Esa es una creencia que está basada en el perfil del cómo debe de ser un gay, ¿no? Pero Cuando ser gay no hablamos es un de él, género, no entiendo. O sea, sí entiendo que esa es homofobia pura y dura, o sea, pura y dura, ¿no? sí, sí, Pero, sí. o sea, su condición de género, el ser un hombre en este caso, no le afecta a todos los hombres, no lo estoy entendiendo. O sea, quizá estoy atrás porque tengo la idea equivocada, al parecer, que las violencias de género son todas aquellas violencias de cualquier tipo, cualquier índole, de cualquier Sí, sí, persona, sí. que te están motivadas por el género, que pasan solo Ajá. por el género, ¿no? O sea, ¿Y qué es es el decir, género? en la construcción social en que las personas vivimos de manera general, pero no la orientación, por ejemplo. O sea, Sí, pero, alguna violación por orientación que le sí, afecta a las claro. personas de tal orientación, o por temas Ajá. de raza, que le afecta a la persona tal racializada, o por migración. O sea, no le afecta a Sí, sí, todas las sí. personas, sino a un grupo en particular. Tengo esa Claro. idea equivocada. No estoy diciendo que no lo sean, solo que si son ejemplos y lo son, mira, qué sorpresa para mí. Yo no habría pensado que un hombre gay que es obligado a Ajá. tener sexo forme parte de una violencia de género hacia los hombres. Eso no lo habría Claro. pensado, pues. Fíjate, lo que pasa es que el tema violencia de género, ¿no? Como lo podemos ver, género tiene que ver mucho con esta construcción social, tú lo dijiste, ¿no? Pero de cómo debe ser, sentir, comportarse, ¿no? Y actuar, ¿sí? Cuando ponemos esas características muy específicas y si lo dividimos en todas las características del LGBT, y ahorita le doy la palabra a las personas que levantaron la mano, ¿no? Este, ¿qué pensamos o qué se dice de cómo deben ser, por ejemplo, los gays, ¿no? Los hombres gays, pues disponibles, sexualmente activos, ¿no? Siempre satisfacer a la pareja. O sea, esas características le pertenecen al género. ¿Sí? Como tal. Entonces, en ese sentido, la orientación sexual de una persona, ¿sí? Hace que se vaya instaurando ciertas características socioculturales o creencias y a partir de eso se impone, ¿no? En los cuerpos, en las experiencias humanas, ¿no? Por eso el ejemplo de que un hombre gay es obligado a tener sin consentimiento porque probablemente la otra persona piensa que el hombre gay debe estar disponible a todo momento, ¿no? ¿Sí? Que sí tiene que ver con cuestiones de creencias socioculturales, que eso es lo que transversaliza el género, la creencia como tal, ¿va? ¿No? Vamos a escuchar a las personas que levantaron la mano y ahorita a ver No, es si que el que podemos saber es tú. aterrizar. Yo pregunto de la ignorancia, ¿no? Yo tenía esa duda. No tengo, o sea, yo tenía esa duda, el que saber es Sí, tú. o sea, tiene que ver Es con que la creencia. yo no Ajá. lo hubiera pensado así, Tiene para que mí ver con era la creencia. mucho más limitado. Ajá. No, y es que es mucho más amplio. Por eso yo decía, es que esto es súper amplio, ¿no? A ver, creo que estaba, ya no recuerdo cuál es el orden, pero me voy a ir con Pineda, Bella y luego Tabata. ¿Va? Adelante. Sí, a lo que se refiere ese enunciado y yo percibo es como nosotras las mujeres trans, que solo por ser mujer trans ya te van a gustar todos los hombres y te tienes que acostar con todos los hombres sin importar si es con características físicas que a mí no me agraden, ¿no? Que si a mí no me gustan los hombres con cabello largo, pero como él cree que a mí me gustan todos los hombres, me voy a acostar con él. A eso yo veo que se refiere este enunciado, pero Y en eso la es, manera de ser hombre gay, porque sí pasa, hay hombres que tienen sexo con hombres y creen que otro gay se tiene que acostar con este hombre porque sí, por el simplemente el hecho de ser un hombre gay y que se mete ujú. con todos los hombres, ¿no? Y Yo veo sí, así el ejemplo.
Y al final el género tiene que ver con esto, con esas creencias que depositamos en las corporalidades, con diferentes tipos de etiquetas. Muy bien, muchas gracias. Eh, Rodríguez, Tabata y luego Ruth, ¿va? Ujú, Bueno, ahorita estamos tocando mucho el tema, por ejemplo, de el hombre gay, pero ¿qué tal la dinámica de poder que también se ejerce con la otra parte que está pidiendo tener este tipo ujú, de actos sin el consentimiento y sin entrar en una dinámica de eh, placer más que nada, porque pues el tema sexual es algo que tiene que ver con el placer, pues, y sí es ujú, un tema en donde sí está muy feo, porque es una dinámica donde se llama del poder, y el poder sí, claro. lo ejerce ese otro, no es alguien que, ¿cómo se llama? O sea, no solo una parte en donde tengamos que ver solo la parte afectada de que, ay, pues te dejaste por tu orientación sexual y, ay, no, es que así son todos los gays. No, es una parte en donde también el tema, por ejemplo, del patriarcado ha hecho que Ujú, sí sea muy visto desde el falocentrismo y desde el tema en donde hay una parte en donde ujú. tienen que entrar en dinámicas de poder y no como de la parte del placer, pues que para Así eso es es. lo que tiene que entrar muchas veces, pues, la parte del tema sexual, pues. Ujú, así es, ¿no? Y que volvemos aquí con lo mismo, ¿no? Hay una creencia depositada en una característica específica y a partir de ahí tú tienes que cumplirla porque es como parte de lo que te toca, es un estereotipo, ¿no? Muy bien. Tábate luego Ruth, ¿verdad? Quedamos. Ok, yo creo que la ejemplificación que diste del hombre gay, a lo mejor podría como encajar más con un hombre gay femenino, ¿no? Y creo, ¿eh? No lo sé, tal vez me estoy Ajá. equivocando. Y, por ejemplo, en nosotros las mujeres trans, podría ser que piensan que por ser mujeres, todas somos pasivas o tenemos que ser pasivas, ¿no? Y no Ujú, es así, habemos muchas mujeres trans que somos activas, aún siendo mujeres, ¿no? Y que somos dominantes y que somos como, o sea, todo lo opuesto y lo contrario que pudieran pensar por el simple hecho, o sea, que pudieran pensar que tenemos que ser o actuar por el simple hecho de ser una mujer trans. ujú. Fíjate, y aquí van saliendo otras cuestiones, ¿no? Otras características. Muy bien. Ruth, por ahí andas. Ah, luego Adrián. Ruth, Buenas noches. buenas noches. Bueno, yo lo veo un poco como desde los roles de género, ¿no? Desde esta violencia se nota más cuando es una mujer o a lo mejor se identifica mejor, que como esposa yo tengo que estar Ujú, dispuesta con mi marido, ¿no? Y parecería que lo mismo se espera en las parejas gays por ser mi pareja o por yo ser tu pareja, también tendrías como que estar dispuesto o bien se tiene esa creencia desde el rol de género de una persona gay, pues que a todos les gusta el sexo con todos, cuando no es así, claro. ¿no? Entonces, Ujú, este, lo percibo más así, es esa espera de que desde del inconsciente colectivo, de lo que se espera, de lo que debe ser, ¿no? ujú, Independientemente de tus necesidades, de tus propias creencias, de tus propios gustos, de un montón de cosas que van de la mano con autoestima, con autoconocimiento. Y si hay sí, violencia es claro. por eso, ¿no? Porque tenemos que trabajar en nuestro propio yo. Gracias. Ujú. Gracias, Ruth. Diosdado. Hola, buenas noches. Saludos, Buenas Edgar. noches. Saludos. Oye, yo tengo una duda, más bien, no sé si es violencia de género o cómo se catalogaría de lo siguiente. Por ejemplo, estaba viendo que en Tailandia se hace como un sorteo que es solamente para varones, donde se sortea como ir al servicio militar o si hay como algo de guerra y se tienen que separar de sus familias cierto tiempo, me parece que 2 años, para ejercer como
servicio a su país. Ujú. No sé si eso entraría como dentro de esto con el género y si es parte de lo institucional o como, o si ni es, no es el caso. Digo, no nos vayamos tan lejos. Aquí el tema lo tenemos con la cuestión de la cartilla militar, que antes era como mucho más obligatoria, ¿no? Ahora se diversificó, no es tan obligatoria, ahora ya hombres y mujeres la pueden sacar, ¿no? Pero de alguna u otra manera, sigue siendo una cuestión, por un lado, de creencia que la debemos de sacar, ¿no? Y la justifican a lo mejor como desde esta cuestión cívica y ética, ¿no? Que es parte de tu responsabilidad cívica, bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, voy a cumplir 42 años y yo nunca saqué la cartilla militar, ¿no? Porque desde mi creencia, ¿no? Desde mi experiencia como un hombre gay, ¿no? Yo decía, ahí me voy a ir muy mal, ¿no? Entonces tenía como ciertos compañeros y compañeros sobre todo, ¿no? Que de alguna u otra manera la habían sacado y les había ido fatal. Entonces yo dije, yo no me quiero arriesgar, ¿no? Entonces es una creencia, ¿sí? Como tal, que parte del género, ¿sí? Que puede estar impuesta, ¿no? O sobrepuesta, como en esta cuestión de tu responsabilidad cívica, pero sigue siendo una cuestión de transgresión a ciertas cuestiones, ciertas creencias o ciertas ideologías, ¿no? Yo decía que en algún momento, si algún día en algún trabajo me pedían mi cartilla militar, yo iba a decir, es que soy pacifista, ¿no? Y a mí no me gusta ni la violencia, ni esto, ni el otro, entonces yo voy en contra, hasta vegetariano me volví por un tiempo, ¿no? Sí, porque yo decía, si en algún momento, me piden mi cartilla, yo voy a decir que yo estoy en contra de esto y que es una libertad ideológica. Entonces sí podríamos estarlo considerando como violencias como tal, ¿no? Una violencia de género, pero que está impuesta o institucionalizada, ¿no? Bueno, voy a continuar para ir como cerrando, me voy a tardar unos 10 minutitos más, ¿no? Así que ahí, por favor, no nos esperemos, ¿no? Otro mito puede ser que las víctimas se quedan porque quieren. Hay una cuestión muy vinculante entre generarle una dependencia a una persona. La persona que ejerce el poder genera dependencia, ¿sí? Empieza a coartar precisamente las redes sociales o todos los vínculos para que la persona quede vulnerable y entonces no tenga a quién acudir. Entonces, no es un tema de que se queda porque quiere, no. Se queda porque ya está trabajada la persona para que no sepa hacia dónde ir. Entonces, hay mucha cuestión de culpabilizar a la víctima, ¿sí? De esta situación. Entonces, también la violencia es porque alguien perdió el control, ¿no? La realidad es que no son arrebatos, son patrones de abusos planificados, ¿no? Sí, tiene que ver con un patrón constante en la persona y que obviamente necesita empezar a trabajar. Como bien lo decía Jimena, hay que ir a terapia, ¿no? También hay espacios donde se trabaja con personas que ejercen violencia, ¿no? O también hay otro mito que solo las personas ignorantes o pobres son violentas, ¿no? La realidad es que la violencia no tiene una clase social. Al final, algo que estamos analizando aquí es la creencia como tal puesta en una corporalidad, pero que sobre todo está puesta desde el poder y el prestigio. Eso es el tema de violencia, ¿no? Y bueno, las víctimas, como bien lo comentamos, pues pueden experimentar cualquiera de estos y muchos más. Baja autoestima, soledad, autocompasión, aislamiento, ira, inseguridad, ¿no? Estas y otras actitudes y comportamientos, pues pueden estar generando precisamente o experimentando las personas que viven algún tipo de violencia. Entonces, con respecto a las víctimas, no hay como una forma específica de dar atención, ¿sí? Esto va a partir dependiendo las necesidades y lo que de alguna u otra manera
es importante es pues estar presente, ¿no? No culpabilizar. ¿Sí? Y una víctima no sufre la violencia por decisión. Hay muchos factores que no le permiten salir de esa situación y requiere trabajar mucho en los procesos de empoderamiento. Empezar a generar espacios, hablar de las violencias, sobre todo como enfocarnos en que no solo el tema físico es como el, el considerado violencia, sino otros elementos, ¿no? No necesitamos revictimizar, ¿no? A las personas, ¿sí? Eso es un principio fundamental para que la persona pueda de alguna u otra manera bajarle a su estrés, ¿no? Tener la apertura, ¿sí? Ya que si juzgamos o preguntamos cuestiones innecesarias, pues la persona pues simplemente se va a cerrar. Uno de los principios básicos, precisamente como en este proceso de interacción con personas que han vivido violencia, es la empatía. Ser empáticos, empáticas o empáticas implica tratar de comprender la situación, ¿sí? Y tratarla dignamente como tal. Necesitamos fomentar, bueno, no discriminar, ¿no? Todas las personas que viven violencia de género, con independencia de su origen, de su condición, ¿no? Tienen derecho a una protección legal, ¿sí? Y necesitamos vivir en espacios o generar espacios seguros, fomentar la denuncia. Hay secretarías, ¿no? En Jalisco está la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres, como en otras partes de la República, sí, otros espacios donde se pueden generar estas estrategias de denuncia y hacer acompañamientos, nosotras, nosotros o nosotres, para el tema de denuncias. Y algo súper importante, ¿qué podemos empezar a hacer? Pues prácticamente educar y reeducar a todas las personas. ¿Sí? Esa es la base, hablar de estos temas, generar estos espacios, generar talleres, generar conferencias, crear espacios de empoderamiento para las mujeres, para los hombres, ¿no? Para la resignificación de la masculinidad, para empoderar a las personas de la diversidad sexual, ¿no? Reflejar en mi contexto o sistema los actos también de violencia, hacerlos visibles, ¿no? Aunque sean desde el lenguaje, ¿no? Oye, esto que tú estás comentando es como un poco violento, ¿no? No considera, o no consideras que es un poco violento, ¿sí? Hacer visibles las Si no me microagresiones equivoco, fue también. la de... Ay, ella me da Crear la canales o pasos de denuncia, ¿no? Protocolos de atención, romper relaciones tóxicas, ¿no? También se vale. Crear redes de apoyo y acercarse a espacios especializados para el apoyo de personas que viven violencia, ¿no? Esto, así como campañas, como espacios de debate, mesas de diálogo, son súper importantes para hacer visible el tema de la violencia. Pero yo, Edgar Ramón Rosales Galarza, siempre digo, es si yo misma, si yo mismo, yo misme, ¿no? No me hago un análisis personal de cómo yo misma, mismo o misma replico la violencia, ¿no? Entonces, por muchas acciones que haga, voy a trabajar desde la incongruencia. Entonces, necesito empezar a trabajar conmigo misma, mismo o misme, ¿no? A ubicar cómo yo misma, mismo o misma replico los temas de la violencia. ¿Sí? Entonces, pues tú decides, no sé, ¿cuál es tu opinión? Y hay que recordar que la sexualidad pues requiere un acercamiento positivo a nuestras vivencias, bajo una perspectiva de derechos humanos y un reconocimiento, sí, de todo lo que implica lo jurídico, pero sobre todo y algo muy importante de nuestro ser como tal. No sé, a ver, dudas, preguntas, comentarios, Todo good. ¿qué opinan? ¿Qué piensan? Hola Edgar, ya soy Kika. Hola. Bueno, pues es que los temas que justamente compartimos, hemos vivido en algunos espacios, pues nos deja ver muchas veces que a pesar de que todo esto se está trabajando en los espacios de gobierno, pues
aunque cambien cada 6 años o cada 3 años, Ujú. tenemos que volver a decirles que no nos tienen que discriminar, que no nos tienen que violentar. Y eso muchas veces ya hasta resulta cansón, ¿no? Ya Ya, es como de, "Ay, ¿sabes qué? Pues ni modo, ¿no?". Pero justo al momento de reconocer la violencia en estos espacios y el poderla nombrar, decir, esto es así, tú me estás violentando de esta manera, pues es importante, al menos claro. para quienes hemos vivido diferentes tipos de violencia institucional. em, pues es importante decir que si es la institución la que nos está violentando o es la persona o es el servidor o la servidora pública, pero pues es tal cual ponerle un nombre. Y eso a mí me sirve mucho porque todo el tiempo vamos generando y conociendo más, por ejemplo, la violencia vicaria que está ahorita mucho en auge en esta parte de la legislación, de la investigación y demás, me llama mucho la atención. Yo no la he vivido, como mujer lesbiana no la he vivido, pero conozco familiares que sí la han vivido y pues el hecho de conocerla y poder platicarla es para mí un tema muy, muy importante. Yo agradezco Claro. siempre tu trabajo y todo eso. Muchas gracias, Erika. Te mando un abrazo y esto que mencionas es súper importante, ¿no? Muchas de las veces también es cansado estar no sé, determinado tiempo, decir, ya, a ver qué tienes para nosotros, ¿no? A ver, pero es un proceso de reeducación. Alguna vez alguien dijo, creo que la misión de las personas de la diversidad sexual, ¿no? Me voy a volver muy espiritual, ¿no? ¿Sí? Tiene que ver mucho como con esta parte de reeducar. Ese fue como el mensaje. Digo, sí, digo, está bien, pero ya, por favor, o sea, ya no hay que educar tanto, ¿no? Digo, pero al final me parece que si empezamos con uno, que empezamos a visibilizar, pero sobre todo a darnos cuenta de cómo nosotros y nosotras replicamos temas de violencia, yo creo que ahí está el cambio principal, ¿no? Muchas gracias, Erika. Bella. Ay, pues a mí me encantó y más porque fue un tema en donde estamos abordando el género desde el tema de las identidades, Ujú, y no solo desde un tema de género visto desde ujú, violencia de género sinónimo a violencia eh, hacia las mujeres, que a ver si es ujú, importante, pero creo que por temas de género, pues obviamente todas ujú. las personas tenemos una identidad de género y toda identidad pasa por sus procesos y dinámicas. Claro. Eh, y me encanta porque pues sí es un tema en donde sé que ahora sí que yo reitero que no estoy loca y que no es algo que yo misma como que he estado leyendo o he estado consultando, porque al final de cuentas yo, por ejemplo, vengo de una historia ahorita reciente de mi universidad en donde pasé una dinámica de discriminación y violencia, Ujú, em, porque pues hice mi reconocimiento legal a la identidad de género y todo. Y ujú, tristemente tú te pones a ver los protocolos y las leyes orgánicas que hay y no, o sea, no tratan esta complejidad pues del tema y también ves cómo lo hacen visible y cómo crean ujú, espacios y crean eventos enfocados a género, sinónimo de el tema de feminismo y el tema sí, de vamos a poner a mujeres blancas, académicas, tratando los temas. ujú, Y, por ejemplo, ahorita también trataron un tema de una feria de la diversidad. Y esta feria de la diversidad, pues, por ejemplo, invitaron a Kenia Cuevas, que a ujú, mí me cae muy bien y la reconozco y todo. Pero, sin embargo, es un tema en donde, por ejemplo, ¿cuándo se ha creado un protocolo que trate ujú, esta complejidad, pues, de la socialización y de nuestra identidad a través de los distintos canales, como las listas de asistencias, las plataformas ujú. educativas donde entregamos tareas? eh, no, o sea, y es algo muy triste y es algo que al menos a mí me queda como muy como mal, o sea, agarré unas fuentes tuyas ahorita que diste la presentación y todo y me sirven mucho para yo misma hacer mi camino yo sola fuera de esta parte en donde esta institución siento que me ha dado la espalda porque sí también, o sea, hicieron la feria de diversidad y no me invitaron a mí pues porque saben que yo soy muy crítica y que yo pasé una situación pues con ellos y que prefieren mejor dar una imagen pretenciosa de cómo abordan los temas de género. Y lo peor chistoso es de que tienen una coordinación para la igualdad de género, área de transversalización de género,
un área de diálogo con la diversidad, un área de defensoría de derechos humanos universitarios, un área de secretaría de inclusión social y diversidad cultural. O sea, tienen como 5 o 6 áreas de temas de inclusión, diversidad, derechos y todo eso. Claro. Y es como tipo, porque, o sea, de tantas áreas, como por qué no siento como un tema en donde siento que esté tratado bien y con su complejidad el tema de género. ¿Sabes? Que yo tengo una hipótesis para eso. Perdón que te interrumpa, yo tengo una hipótesis de eso. Yo soy docente en una universidad y siempre me he peleado por eso. Porque a las universidades e instituciones lo que les importa no es a las personas, no somos nosotras, nosotros o nosotres, ¿no? Les importa el reconocimiento, el papelito, el distintivo y nada más hacen lo que sea, entre comillas, o lo que se les pide para el checklist y ya, ¿no? Por eso es que no nos toman en cuenta, porque a las instituciones, a las escuelas, solo les importa la imagen, ¿no? Entonces yo constantemente les digo a la universidad donde yo trabajo es, a ver, tenemos un distintivo de esto, ¿por qué no lo ponemos en acción? ¿No? Tuvimos un lactario que duró una semana en lo que fue la inspección nada más para calificarlo. Y ya lo quitaron, o sea, y ya tenemos un reconocimiento de que tenemos un espacio con lactario, ¿no? Cuando no hay un lactario ya, ¿no? Entonces, a las instituciones y escuelas les importa solo el reconocimiento, ¿no? Jimena, Ángela y Dante, ¿va? Como comentario me encantó. Yo tenía una visión mucho, mucho más reducida, casi como funcionaria de gobierno, lo que es violencia de género. Si alguien me está viendo que me den un puesto, por favor, ya que tengo todos los requisitos, tengo una visión obtusa y retrógrada de lo que es la violencia de género, ya puedo firmar cualquier día y me pagan. Pero, pero, pero sí, o sea, yo lo veía de una manera, como te digo, sí, mucho más plural de que, o sea, todos los géneros, incluso comúnmente con personas de género fluido, digo, bueno, pues no nomás hombres o mujeres, ¿no? Sino que en general el género como oprime a las personas. Y como dice acá, mi hipótesis sobre lo que comentan es que, pues al final no se trata de crear áreas nuevas, sino que la gente Ujú, tenga una consecuencia, porque el motor mayor de la inacción es la impunidad, no les pasa nada. claro. O sea, pueden ser las mismas personas u otras personas, porque también es un tema Ujú, de pronto un poco generacional y no tan generacional a ujú, veces, ujú. pero el asunto es que queda muy a contentillo de las personas porque no hay un verdadero interés en que esto cambie, ¿no? Es correcto. Porque cuando no lo hacen es como que bl- chilo. Incluso yo podría decir acá en el estado de Sinaloa, existe una Secretaría de Mujeres, pero Ujú, no creas que es abismalmente diferente a como trabajaban antes que existiera la Secretaría de Mujeres. ujú, No es como dices, ¡puta, qué bárbaro! No, 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 es más o menos igual ahora con una secretaría, entiendo que tiene algunas diferencias y algunos alcances, pero pasa poco o nada cuando ujú, hay personas, mujeres que son víctimas de violencia, o sea, tú esperarías que dijera, oye, algo más serio respecto a la violencia, la verdad que no, ujú. acá tenemos alerta de género y tenemos una cantidad grande de feminicidios, de transfeminicidios, y la verdad es que no ha pasado gran cosa que tengamos secretaría, porque el problema no es que tengamos una secretaría o Ujú, 5 áreas especializadas para el tema de diversidad de género, como dicen en la universidad, es que las personas a cargo pueden no hacerlo si no quieren. claro. Acá, por ejemplo, en Estados en Mazatlán, bueno, Mazatlán no es bastante conocido, quiero pensarlo, en el puerto de Ujú, Mazatlán, en el municipio hay una coordinación de diversidad de género es la única coordinación que está en el estado. ujú. Y pues la verdad es que tú ves a la persona que está a cargo de la coordinación mucho más preocupada por mantener su puesto en el ayuntamiento en los próximos tiempos que por en verdad por mostrar una actitud de apoyo a las poblaciones LGBT vulneradas. Claro. Entonces, y si mientras las personas sigan pudiendo hacer eso, van a seguir así, Ujú, porque ujú, esa es la verdad, o sea, no les pasa absolutamente nada. Que si es un logro, yo pienso que sí, discursivamente. Que si hay una oportunidad, pues sí, pero en esencia ujú. no veo gran cambio. Muchísimas Claro. gracias, reitero, voy menos burra de lo que había entrado, por supuesto.
Me gusta mucho poder Gracias. participar, no todas las sesiones las he podido estar en vivo. Es muy chile, pero no estoy tan obtuso como ya no, yo ya no. Les voy a cómo funcionara, pero muchas gracias por esta visión justo mucho más amplia de lo que es el género. Reitero, siempre lo miré como violencia, no lo veía como violencia de género, ¿no? Sino Claro. como otra forma de violencia en particular o específica. Así que a todas, todos y todas, muchísimas gracias cuando vengan por Culiacán, cuando quieran venir, que no está tan cómodo, dices tú. Ah, pues Ajá. acá la esperamos, ¿no? Gracias, gracias. Pineda y cerramos con Fuentes. Bueno, sí, hay que ser realistas conforme a lo que acaba de decir mi compañera Jimena, mi compañera. Este, realmente el gobierno está poniendo comités de diversidad sexual en todos lados y pone a una persona heterosexual que maneja esos comités y que no sabe nada de las poblaciones LGBT. Ese es un tipo de violencia, como comentaron, estructural. Nada Claro. más hay que pintar de colores, ya sea de la bandera trans o de la bandera LGBT, y ahí está su comité. Y los pocos que son de la diversidad no pueden trabajar porque no son autónomos, dependen de otras áreas como bienestar o X áreas, ¿no? O sea, no pueden hacer nada sin pedir permiso y lógicamente no les van a dar la autorización de hacer algo, porque esas áreas las están ocupando para lavar dinero. Hay que ser realistas y sinceros, las cosas como son. Dos, existe mucha violencia entre las poblaciones, entre nuestras mismas poblaciones, y Claro. luego no lo quieren aceptar, no lo quieren decir. Tal es el caso en la UCIP. En la OSIP hay todo tipo de personas, pero el lugar que es para atender a personas trans, no están ocupados los puestos por personas trans, porque supuestamente no hay personas trans preparadas. Bueno, no hay puestos para personas trans con licenciatura. ¿Por qué no hay personas trans en intendencia? ¿Por qué no hay personas trans en los puestos de menor rango, digamos, ¿no? En limpieza, en otros puestos, en manejar en el chofer. ¿Por qué no hay personas trans? Son personas heterosexuales las que están ocupando estos puestos en una clínica de atención para personas trans. Sí, eso es lo Ujú. que se debe de decir, se debe de hablar, porque existe mucha violencia Claro. en nuestras propias comunidades y entre las propias comunidades trans también hay violencia en el trabajo Claro. sexual, en la escuela laboral. Hay que ser realistas. Claro. Mira, la violencia de género es como un pastel. El día de hoy solamente agarramos una rebanadita, ¿no? De toda esa inmensidad que es un pastel y que ese pastel lo podemos haber imaginado cuadrado, redondo, de 3 pisos, de todo, pero solo tomamos una sola parte de todo lo que implica y cómo nos transversaliza, ¿no? Las violencias. Digo, Ed- esto da para mucho más, ¿no? Oye, Edgar, nada más Muchas gracias. casi por alusiones por Ángela, Mana, otra cosa que puedo decir yo también, que no basta con que sea una persona de la diversidad ocupando puestos, sino que tenga un compromiso de trabajar por la diversidad. Porque por supuesto que viven violencias específicas, pero por Claro, ejemplo, no tenemos el mismo orden prioritario. Y no es que lo que logran no sea valioso, no, no es por ahí, sino que, por ejemplo, no reflejan los sentidos de las poblaciones. O sea, no todo, claro, porque de pronto, y eso no entendido, por ejemplo, aquí pasa mucho con la población, con la comunidad gay, que es como muy gay todo lo LGBT, como que ujú, esas personas que están ocupando como que los pocos puestos que hay, y tú dices, por supuesto que han sufrido, y por supuesto que tienen aporte, por supuesto que tienen méritos, pero eso no es suficiente, y sobre todo no cuando pretenden eh, priorizar qué es lo que va primero. Yo acá tuve mil y un encuentro con el tema del matrimonio igualitario. No es que yo no creo que sea importante que tengamos la posibilidad de acceder sí, a lo que se logra tras matrimonio, pero no por encima de la identidad. Si a mí me preguntan, creo que el tema de la claro, salud debería ser prioritario por encima del casarnos. Creo que las wow, personas podamos ir a un hospital y tener salud, siendo personas trans, las que quien decide hormonizarse y quien no, debe estar es prioridad por encima de contraer una relación civil o no. Pero como no es algo que sea tan bien visto, como tan chilo y estaba como más planchado lo de la LGBT, y de pronto y así continúo y digo, oye, a ver, el asunto no es que yo no crea que tú tienes mérito, pero es que si tú vas en representación, mínimo tendrías que tener una proximidad con colectivas y con personas fuera de las colectivas para claro, decir,
el grupo que yo represento, al que tengo acceso y que está organizado, tiene este sentido y esta debería ser la forma de trabajar. Pues no la que tú digas, porque luego sí hay personas que sí que tuvieron primaria, telesecundaria, no como una que tiene telesecundaria trunca, que llegaban a la universidad y luego se olvidan las que estamos en plena herejía diciendo putas, se olvidan de una, pues. Oye, pero además es no solamente eso, yo además le aportaría esto que tú decías al principio, ¿no? Casi, casi yo le pediría su expediente psicoterapéutico, porque muy probablemente el ser de la diversidad no nos quita que tengamos algo de LGBT-fobia interiorizada, ¿no? Pero bueno, eso Ni, ya es otro caso, ya es ni ser otro tema. trans te exime de ser transfóbica, ¿no? Ni ser Así trans nos es, exime de ser transfóbica, porque así aprendimos del es. mismo lugar. Esto es estructural, lo mamamos, y lo aprendimos en el mismo lugar todas. Esto es género, así es. Sí, Eso también es parte del género. Muy bien. Fuentes. ¿Me escuchan? Para empezar. Sí. Sí, excelente. Bueno, gracias que nada por darnos pues esta pequeña clase. Yo lo considero clase. Ahora Ajá. sí que las opiniones de todos son bastante pues informativas porque uno empieza a decir, sí es cierto, hay que verlo de este ángulo, hay que ver pues qué está Ajá. pasando y no quedarnos pues con la boca cerrada o con los ojos chiquitos diciendo, no, es que eso no pasa. Pues no, al final del Ajá. Ajá. caso, pues para eso estamos aquí. En lo particular, yo quiero, no sé si es una clase de resumen o una simple opinión, Ujú. pero creo que aquellas personas que necesiten ayuda o que veamos que necesitan ayuda, no solo quedarnos callados o decirles, es que necesito ir con un profesional, no. Es decir, esta persona necesita una solución actual, no una solución de que, me va a ayudar un Ujú. psicólogo para Ujú. solucionar mis problemas, con el tiempo. Pues, siendo sinceros, pues no, al final de cuentas. Y fue Ujú. como alguien que dijo que no se da, no sé si fue tú o alguien más, que no, uno no se da cuenta de que realmente está viviendo violencia hasta que salió completamente. Pues ha sido mi caso. Ujú. Ahora sí que, no, es que yo tenía planeado lo que iba a decir y eso me olvidó. No, pero La verdad es que, dime. no, sí, pero Ah, que me parece que algo muy interesante que mencionas es que luego a veces también no reconocemos la violencia porque creemos que no la hemos vivido o porque pensamos que solo a los demás, ¿no? A las demás y a los demás les sucede y no a mí. Entonces, con esa diferencia, ¿no? Que a veces vivimos, me parece que es imposible sensibilizarnos ante el reconocimiento de necesidades de todas las poblaciones, ¿no? Entonces, bueno. Isaac, te paso el micrófono. Muchas gracias a todas, todos y a todes. Hola, hola, pues muchas gracias por haber asistido el día de hoy en viernes. Espero no se les olvide llenar ahí su listita de asistencia. Y pues Edgar, muchísimas gracias por habernos Gracias. acompañado en esta sesión y creo que vas a estar una segunda sesión, creo que el 16 de mayo también, Creo que sí. con otro temita. Y pues nada, chiques, les agradezco mucho y pues que tengan un excelente, excelente fin de semana y pues estamos viéndonos pronto. Se cuidan. Gracias, Bye. Ya les igualmente. subí la presentación Bye. para que la descarguen, Sí, ¿no? gracias. Bye, cuídense Gracias, mucho. Vicky. Bye.